Dios, gracias le damos al Señor, amén, y le queremos dar también y agradecer, aleluya, su visita a través de redes sociales. Sabemos que nos siguen, gloria al Señor, y para ello le queremos agradecer de todo corazón que esté ahí recibiendo de la palabra de Dios. Y para constatar de que no estoy aquí solo, yo quiero que la iglesia le dé un aplauso de bienvenida a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Amén, gloria a Dios. Le invitamos, si usted está pasando de casualidad por el canal, que nos puede seguir a través de Facebook, a través de Instagram y a través de YouTube. Ahí tiene colgadas las predicaciones para que usted pueda también recibir de ellas. Así que de todos los países que nos están viendo, le damos la bienvenida. Amén. Y le agradecemos su fidelidad domingo tras domingo. Gloria al Señor. Quiero que abran conmigo la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Y vamos a leer del versículo 16 al versículo 26 y vamos a hacer un poco de paráfrasis en medio de estos versículos para que usted pueda entender un poquito las palabras del apóstol Pablo. Estamos viviendo en tiempos revueltos, en momentos difíciles, amén, donde lo que más se debe de valorar en la vida de un cristiano es la integridad. Diga conmigo, integridad. Amén. La integridad, aleluya, significa que usted es lo que es en todo lugar y en todo momento. Amén. Usted no se transforma para venir a la iglesia y después en el mundo es una persona completamente distinta. Eso sería integridad. Integridad, perdón, sería el que usted sea igual dentro que fuera de la iglesia. Amén. Porque lo que usted es. Amén. Usted no se disfraza de cristiano para venir a los cultos, levantar las manos, hacer que llora, de vez en cuando se mete el dedo en el ojo para que le salga alguna lagrimita. No, usted, mi hermano, no tiene que interpretar ningún papel. Usted tiene que ser lo que usted es. Y lo que usted es, lo es en todo tiempo, diga conmigo, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Amén. Ese es un hijo de Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Si usted es colombiano, allá donde vaya, usted sigue siendo. Amén. Aunque esté aquí en España, usted sigue siendo colombiano, y usted sigue siendo hondureño, y usted sigue siendo, ¿verdad?, cubano, y yo sigo siendo español allá donde vaya, porque es, diga conmigo, mi identidad. Y su identidad, aleluya, es, aleluya, lo que usted es. Así que si usted ha nacido de nuevo, usted es un hijo de Dios, allá donde Dios lo ponga, y donde usted esté, usted sigue siendo un hijo de Dios. Dice así Gálatas capítulo 5, del 16 al 26. Y Pablo expresa y contrasta, aleluya, un tremendo antagonismo, una lucha entre lo que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y en esta mañana les quiero hablar precisamente de esto, gloria a Dios, de este antagonismo que se produce, esta lucha, esta oposición entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Amén. Gloria al Señor, porque de ello depende en cómo nosotros vivimos y andamos en Cristo, y cómo nuestro vivir está continuamente regulado e influenciado, amén, por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Sabemos que andamos de una forma natural, pero vivimos de una forma espiritual. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad, diga conmigo, andad. Que la palabra en griego es la palabra peripateo, por eso es patear las calles. Pateo es caminar, peripateo, y alude esta forma de hablar de un andar continuo y habitual. Amén. No un andar esporádico de vez en cuando, sino que tu andar sea continuo, de una forma continua. Entonces dice, digo pues, andad continuamente, diariamente, en el Espíritu. Diga conmigo, en el Espíritu. O sea, vivan por y para el Espíritu. Dice, y no satisfagáis los deseos pecaminosos naturales, ¿verdad? Los deseos de la carne, gloria a Dios. Esto quiere decir de la condición natural humana no redimida. El hombre caído, el hombre depravado, el hombre con una condición y una mente pecaminosa. Dice, porque el deseo de la carne, diga, porque el deseo de la carne es contra, aleluya, está ahí,
el antagonismo, la oposición, ¿verdad? Es contra el espíritu. Hay una lucha encarnizada entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y el espíritu es contra la carne y estos se oponen, diga conmigo, se oponen entre sí para que no hagáis lo que... Amén. Gloria a Dios. Muy bien. En esta palabra vemos que el apóstol Pablo pone énfasis a que lo que deseamos constantemente no es vivir en el espíritu, es vivir bajo los deseos de la carne. Porque dice, gloria a Dios, el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, aleluya. Porque nosotros deseamos vivir en el espíritu, pero entendemos, aleluya, la dificultad de vivir constantemente en el espíritu, porque esta carne, aleluya, nos seduce y esta carne, aleluya, está en pura lucha, gloria a Dios, con nuestro espíritu, el cual el espíritu nos dice lo que tenemos que hacer, pero nuestra carne, que es débil, sucumbe, aleluya, no a lo que queremos hacer, sino a lo que nuestra carne desea hacer. ¿Entienden lo que le digo? Muy bien, dice así: no hagáis lo que queréis, pero si sois, diga conmigo, guiados por el Espíritu. Esto quiere decir que somos guiados constantemente por el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, no estáis bajo la ley. Amén. ¿Esto qué significa? La palabra de Dios nos está elevando a un grado superior. Ustedes ya no están bajo la ley, ustedes están por algo superior. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y esto algo superior se llama la gracia. Diga conmigo, gracia. Dice, y manifiestas, es decir, obvias visiblemente, son las obras de la carne. Y estas son, y da una enumeración de obras que produce nuestra carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, que vienen a ser brujerías, enemistades, pleitos, que vienen a ser también discordias, celos, iras, contiendas, aleluya, que son rivalidades, disensiones, herejías, que vienen a ser sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y semejantes a todas estas. O sea que quiere decir que la lista podría ser innumerable, amén, porque dice, como estas y semejantes a todas estas cosas, aleluya, dice, acerca de las cuales os amonesto, os advierto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican, diga conmigo, practican, díganle hermano que tiene al lado, practica, es de la palabra prazo, diga conmigo, prazo, practica, que alude a una práctica habitual de algo. Amén. No que esporádicamente usted cae en algo, sino que usted practica continuamente el mismo pecado. Usted se hace un profesional del pecado porque usted practica el pecado. Entonces dice la palabra de Dios, como ya os he dicho, que los que practican estos pecados, los que recurrentemente, aleluya, están viviendo bajo los deseos de la carne y practican estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Dice, más, en cambio, el fruto del Espíritu, aleluya, y dése cuenta que el fruto del Espíritu lo pone en singular, amén, porque este Espíritu procede de la gracia de Dios sobre nosotros. Cuando dice amén, no dice obras, no dice esfuerzos propios, aleluya, sino que dice los frutos del Espíritu que residen en nosotros son el amor, el gozo, que es la alegría, la paz, la paciencia, la benignidad. La benignidad es la amabilidad con la que usted trata a los demás. La bondad, la fe, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza, que es el dominio propio. Y dice, contra tales cosas, como ya estamos en la gracia, dice, no hay ley. Quiere decir esto que no hay medida. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted no la necesita para agradar a Dios. Aleluya. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado. Diga conmigo, han crucificado. Está hablando en presente, pasado o futuro. Han crucificado. Venga, una lección de lengua básica. En
han crucificado, aleluya, amén. Dice, han crucificado, ¿el qué? La carne, es decir, la naturaleza pecaminosa. ¿Con qué? Con sus pasiones y sus deseos. Vamos a saltar rápidamente, dejamos aquí en este segundo, a Romanos capítulo 6, verso 1. Rápidamente, Romanos 6, verso 1. Dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Aleluya. Adelante, adelante, vamos a leer hasta el 11. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, diga conmigo, he muerto al pecado. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿Verdad? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y versículo 11, así también ¿quién? Nosotros. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Volvemos ahora a saltar a nuestro texto de Gálatas, capítulo 5, y en los últimos versículos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dependiendo únicamente, aleluya, de Él para producir ese fruto. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ya conmigo, la lucha entre el espíritu y la carne. Mire, gloria a Dios, estos mensajes no suelen dotarse de gran popularidad, porque a la gente no le gusta, amén, el que reconozcan su bajeza, pero es necesario que de vez en cuando nos bajemos de la nube, entendamos quiénes somos y que es por su gracia que estamos aquí. Amén. Que miremos nuestras miserias de vez en cuando y nos demos cuenta que todo es por Él y para Él. Amén. Y que la única manera que a Dios le agrada que nosotros vivamos es conforme a su espíritu. Amén. ¿Cuántos en este lugar han nacido de nuevo? Levante su mano. Si usted ha nacido de nuevo, levante su mano. Usted ha recibido a Cristo en su corazón. Aleluya. ¿Usted ha nacido de nuevo? Si usted ha nacido de nuevo, aleluya, usted, aleluya, no puede ya más desear satisfacer los deseos de su carne. La palabra de Dios dice que aquellos que han nacido de nuevo buscan las cosas que no son terrenales, sino que anhelan y buscan las cosas que son de arriba. Ese es su anhelo, aleluya. Ese es su deseo, gloria al Señor. Y aunque estamos en el mundo, sabemos que no pertenecemos al mundo. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, ¿alguna vez alguien cuando usted le ha escuchado hablar o predicar le ha dicho que usted está loco? Sí, ¿verdad? Es lo más normal del mundo, ¿verdad? Que usted diga, está usted más para allá que para acá, gloria a Dios, amén. Porque a pesar de que estamos aquí, no somos igual que los que están aquí. Nuestra mirada está puesta en los cielos, diga conmigo amén. En los versículos 16 al 18 de nuestro texto dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Como he dicho anteriormente, Pablo
tajantemente expone la oposición que existe entre el espíritu y la carne. Amén. Es decir, entre la carne, aleluya, entre el hombre natural, entre la naturaleza depravada, caída, pecaminosa y el vivir en el espíritu. La libertad, mi hermano, a veces puede desencadenar en libertinaje. Y que usted viva bajo la gracia no le da el derecho a que usted pueda vivir como le da la gana. Amén. Imagínese, si usted viviera bajo la ley, a más de uno ya un rayo había caído del cielo, lo había fulminado, ¿verdad? Yo creo que los que estamos aquí no quedábamos ni uno. Amén. Pero gloria al Señor que vivimos bajo la gracia. Pero el vivir bajo la gracia no es un pasaporte para poder utilizar para vivir como a mí me dé la gana. Porque cada vez que yo peco, ofendo a Dios. Amén. El problema es cuando yo peco y lo hago una práctica en mi vida, a tal manera que considero que Dios ya lo ve habitual en mi vida y que no pasa nada. Ahí es donde está el problema, porque entonces la palabra de Dios nos dice que se nos cauteriza la conciencia. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes han tenido alguna vez alguna quemadura? ¿Han sufrido alguna quemadura? Bueno, si usted se quema gravemente, no externamente, sino gravemente, usted después se puede tocar ese lugar donde se ha quemado y ¿qué es lo que sucede? No siente, no tiene sensibilidad en ese lugar. Eso significa cauterizado. Cuando se cauteriza una herida como una quemadura, esa piel no tiene sensibilidad. Cuando se cauteriza nuestro corazón ante el pecado, perdemos la sensibilidad de que con nuestro pecado ofendemos a Dios. Sé que es una prédica para no decir muchos amenes, pero yo sé que el amén lo lleva por dentro. Gloria a Dios. El problema es que cuando se nos cauteriza la conciencia, habitualmente vivimos en desorden en nuestra vida y nos creemos justificados delante de Dios porque venimos a la iglesia. Quiere un consejo y quiere saber en esta mañana algo. La iglesia no le va a salvar. Amén. Que usted asista a la iglesia no le mete en el cielo. Nacer de nuevo es lo que usted le lleva al cielo. Amén. Por eso es necesario nacer de nuevo, y los que nacen y uno puede decir, bueno, pastor, ¿y cómo yo sé que verdaderamente he nacido de nuevo? Muy bien, busca las cosas de arriba y no las de abajo. Deleítate en amar a Dios, en buscar a Dios, en ser obediente a su palabra. Eso te va a decir que eres un hijo de Dios y que anhelas servirle, aleluya, y obedecer a tu Padre Celestial. Eso es lo que va a dar testimonio de que eres un hijo de Dios. Ahora, si tú deseas más el mundo que Dios, hazte preguntas. El Espíritu Santo nos capacita. Escuche bien, el Espíritu Santo tiene el poder y la capacidad, amén, para que usted y yo podamos vencer los deseos de la carne. Escuche bien, la carne nunca tendrá mayor poder que el Espíritu. Nunca. Porque la carne procede de nosotros y el Espíritu procede de Dios. Y mayor es el que está que el que está. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con lo cual, si mayor es el que está en nosotros, quiere decir, aleluya, que tenemos autoridad en el Espíritu Santo sobre los deseos de la carne. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Cuando usted y yo nos sometemos permanentemente a su poder y a su dominio, es decir, cuando usted y yo vivimos sometidos, aleluya, bajo el control y la obediencia a Dios, el Espíritu Santo nos impulsa, aleluya, a cumplir perfectamente la voluntad de Dios dentro de toda nuestra capacidad. Porque el Espíritu Santo en nosotros ama las cosas de Dios. Profundamente, porque Él nace y salió de Dios. El Espíritu Santo en nosotros es Dios. Amén. Muchas veces es que degradamos, aleluya, la figura del Espíritu Santo y no entendemos que el Espíritu Santo es Dios. Diga conmigo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aleluya. Diga conmigo, son tres personas en una deidad. Diga conmigo, un solo Dios en tres personas. Y este es el misterio de la Trinidad. Aleluya. Amén.
¿Entendemos entonces que el Espíritu Santo es Dios? Amén. ¿Y que ese Espíritu Santo hoy está morando en cada uno de nosotros? Amén. Entonces, si el Espíritu de Dios que está en nosotros anhela más las cosas de la carne o las cosas del Espíritu, entonces la pregunta es, ¿por qué somos vencidos por la carne? Aleluya, amén. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Amén. Bien. ¿Por qué sucumbimos constantemente a los deseos de nuestra carne? Número 1, porque tratamos de luchar en nuestras fuerzas. Escuche bien, en sus fuerzas usted ya ha perdido la batalla. Se lo digo desde ya. Si usted piensa, aleluya, que en sus fuerzas usted puede retener las pasiones, los deseos, aleluya, le puedo decir que usted ya está vencido desde el minuto 1 que usted comienza. Pero cuando usted se abandona en Dios, entiende que Dios y el Espíritu Santo que mora en usted es mayor y más fuerte, usted resiste al enemigo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Cuanto usted más busca de Dios, más se acerca a Dios, aleluya, menos, aleluya, poder tiene el deseo de la carne en usted. Gracias por ese amén. Así es, aleluya. Antes de nada, mi hermano, debemos de tener en cuenta que todos los creyentes, como le dije, todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo, tienen la presencia de Dios y habita en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Es algo que automáticamente cuando usted recibe a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted. Amén. Aleluya. Hay un principio espiritual, aleluya, en distintos versículos, y es que andar y vivir controlados por el Espíritu Santo, aleluya, nos convierte y hace de nosotros una nueva criatura, como dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Con eso que te quiero decir, a Dios no le sirve nada de tu pasado. Cuando tú vienes a Cristo, todas las cosas empiezan a ser hechas nuevas en ti. Amén. A Dios, aleluya, Dios no es un Dios de reciclaje. Dios no te recicla, aleluya, lo que tú antiguamente eras. Aleluya. Porque sabe que lo que tú eras antes está atado y sujeto a las pasiones del mundo. Porque esa es tu vieja naturaleza. Por eso Dios te da una nueva naturaleza y te hace nacer de nuevo y ser una criatura nueva. Amén. ¿Qué sucede? Todo esto suena bonito, plasmado en la letra, aleluya, lo leemos y suena maravilloso, pero, diga conmigo pero, hay un pero. Y es que encontramos una oposición entre nuestro espíritu, que es, aleluya, lo que está siendo santificado en nosotros, y nuestra carne, que es nuestra naturaleza caída y pecaminosa. En esa tarea, mi hermano, estamos todos y todas. De esa no nos salvamos ninguno. Amén. Todos tenemos que lidiar con nuestro antiguo yo. Todos tenemos que lidiar, aleluya, con nuestra naturaleza baja, pecaminosa, y el apóstol Pablo la llama de muchas maneras, ¿verdad? Naturaleza pecaminosa, naturaleza caída, el hombre viejo, amén. Hay un montón de formas en las cuales el apóstol Pablo habla de esa antigua forma de vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que sin duda sí que tenemos que entender es que cuando uno nace de nuevo, ya no puede ser el mismo. ¿Usted está aquí en esta mañana? Aleluya. No hay nada, absolutamente nada en común entre el Espíritu de Dios, aleluya, y las tendencias, los deseos y las operaciones de la carne en nosotros. Amén. Salvo que ambas luchan, a la vez combaten entre nosotros hasta que muramos o partamos a la presencia del Señor. Eso es algo que usted lo va a llevar toda su vida. Esa guerra, esa lucha constante entre su carne y su espíritu, usted lo va a tener hasta el día que usted fallezca o hasta el día que el Señor venga por usted.
irremediablemente, esa es la guerra, la batalla y la lucha que todos nosotros debemos de lidiar. Qué maravilloso hubiera sido que cuando el Señor nos llamó, cuando fuimos aceptados, aleluya, en el seno de Dios, como hijos de Dios, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿verdad? Hubiera sido un cambio drástico en nuestra vida absoluta, se nos hubiera olvidado nuestra vieja manera de vivir y viviéramos santamente, aleluya, en el Señor, ¿verdad? Y hubiera sido todo maravilloso hasta que el Señor viniera por nosotros. Pero por desgracia, usted y yo debemos de luchar con esa vieja naturaleza. Amén. Hasta que un día estemos en la presencia de Dios. Allá serán todas las cosas nuevas. Pero mientras tanto, ¿por qué se piensa que usted está embarcado en esa batalla diaria? ¿Se lo digo yo? Porque así verdaderamente se van a revelar los que sí son hijos de Dios. Porque no todo el que dice Señor, Señor, amén, no todo el que cae al suelo, no todo el que llora, no todo el que adora, dice Señor, pero en tu nombre hasta echamos fuera demonios. Y el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os... ¡Wow! Qué importante es que Dios nos conozca. No que tú conozcas a Dios, sino que Él, aleluya, tenga memoria de ti. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios, escuche, no se preocupa por mejorar las tendencias naturales y carnales en nosotros. Esa no es su batalla. El Espíritu Santo en nosotros no está para mejorar, aleluya, lo que un día fuimos. El Espíritu Santo está en nosotros para crear algo nuevo en nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo en nosotros, esa vieja forma de vivir, esa manera de ser, verdaderamente lo tiene directamente muerto en nosotros. Gracias a la muerte de Cristo en la cruz, como hemos leído en Romanos, ¿verdad? Allí, aleluya, cada uno de nosotros fuimos clavados con Él. Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne fueron allí clavados con Cristo juntamente. Y te hago una pregunta en esta mañana. Si tú tienes que elegir, ¿eliges vida de esclavitud a tus deseos o vida en libertad bajo el control de Dios? ¿Qué eliges en esta mañana? ¿Prefieres vivir bajo tus deseos, bajo la libertad de hacer lo que te dé la gana, sin dar explicaciones a nadie? Mira, no importa que la gente te vea o te deje de ver, Dios siempre te ve. Escucha bien, de Él nunca te puedes esconder. Él te ve en lo oculto, Él te ve en lo privado, Él te ve en lo secreto. Por ello, dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, cristianos, hijos de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo, hay un terrible conflicto. Y es el cual no podemos, aleluya, hacer frente según nuestras propias fuerzas, como ya le dije. Y el mismo Pablo, diga conmigo, Pablo, un apóstol, aleluya, declara en Romanos capítulo 7, usted se lo dejo para que usted lo lea como tarea, Romanos capítulo 7 en su casa. Él, aleluya, habla de sí mismo, de lo que él padeció y de lo que él sufrió y de lo que sucede en la vida de cada cristiano. Vive en esas dos naturalezas, la vieja y pecaminosa forma de vivir y la nueva y espiritual forma de vivir. Y el apóstol Pablo dice, gloria a Dios, aunque deseo hacer con toda mi fuerza lo bueno delante de Dios, hay algo dentro de mí que jala de mí, tira, aleluya, para que no haga la voluntad de Dios, sino que satisfaga los deseos de mi carne. Él mismo se dio cuenta de que hay esa dualidad, esa lucha interna dentro de cada uno de nosotros cuando dicen, aleluya. Hay una incesante lucha dentro de nosotros y para ello rápidamente vamos a leer una fracción de esto en Romanos capítulo 7, versículo 15. Y fíjese, aquí no está hablando cualquiera, aquí está hablando todo un apóstol del Señor. ¿Cuánto crees que Pablo era un hombre de Dios? No estamos ninguno de los que estamos aquí a la altura ni de la zapatilla de Pablo, ¿verdad?
Pablo es un referente de espiritualidad, de un hombre lleno de Dios, de sabiduría, de unción, de poder de Dios. Amén. Lleno de Dios, escribió esta carta y dijo así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Cristo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué fuerte, ¿eh? Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han vivido esto? Si usted no ha vivido esto, póngase de pie, le van a ser implantadas unas alas en su espalda y usted va a empezar a levitar y el Señor se lo va a llevar a los cielos. Aleluya. Usted es santo entre los santos, no pinta nada en esta tierra, gloria a Dios. Pero si usted vive esto, es porque usted está aquí plantado y sabe de lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Amén. Aleluya. Diariamente, aleluya, nuestra carne. Mire, es maravilloso porque diariamente nuestra carne nos recuerda lo importante del sacrificio de Cristo. Aleluya. Cada vez usted que falla, peca, cada vez que usted cae, se da cuenta de la misericordia, de la gracia de Dios sobre su vida. Se da cuenta de lo importante que es el perdón de Dios para su vida. Se da cuenta, aleluya, de que a pesar de que usted es débil y usted cae constantemente, aleluya, su deseo, aleluya, en su espíritu es hacer la voluntad de Dios. Es arrepentirse de sus pecados, de sus faltas, aleluya, amén, y servir a Cristo en obediencia. Esa es su lucha diaria. Distinto es cuando usted se abandona a su carne, aleluya, amén. Entonces no surge ningún conflicto en el espíritu. Usted simplemente vive con lo que el mundo le depara. Usted se deleita en el pecado y no importa, el domingo que viene ya iré a la iglesia. Hágase un chequeo porque algo no está bien dentro de usted. Amén. Quizás solamente esté cumpliendo con un formalismo religioso y necesita tener un encuentro con Dios verdadero. Necesita establecer una conexión con su espíritu y Dios. Amén. Necesita quebrantarse delante de Dios. Necesita arrepentirse delante de Dios. Wow. Para terminar, aleluya, hay mucho más, pero voy a terminar con esto. Y le anticipé un poquito algo, cómo conseguir la victoria en esta lucha. Porque déjeme decirle que podemos salir victoriosos de esta lucha. Escuche bien, si usted está aquí sentado hoy, es porque de momento la balanza es que usted va venciendo. Amén. Si no, ni siquiera estuviera aquí. Estaría dando rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, a su vieja naturaleza, a vivir como usted quiere, a su independencia, a su libre albedrío. Pero si usted está aquí, es porque hay algo en usted que ama a Dios y quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso, tan solo por eso, puede ser a lo mejor necesario que usted hubiera escuchado esta palabra en esta mañana. Porque muchas veces no escuchamos lo que queremos escuchar, pero sí lo que debemos escuchar. Amén. Quizá no me haga muy popular entre ustedes y pierda amigos en esta mañana. Estoy dispuesto, aleluya, a pagar ese precio con tal de avisarle y decir las cosas, aleluya, porque tengo un compromiso con la palabra de Dios. Se lo digo, mire, yo le amo con todo mi corazón y usted lo sabe.
Usted forma parte de algo importante para mi vida, pero mi mayor compromiso es con Dios. Y por caerle bien, no solamente le voy a predicar cosas que a usted le guste oír. Amén. Porque usted necesita ser edificado, usted necesita madurar, usted necesita, mi hermano, que el día que yo no esté aquí, usted seguirá aquí al pie del cañón. Amén. Eso para mí es importante, establecer principios en su vida para que usted entienda que está inmerso en una guerra diaria, constante en su vida. Amén. Aleluya. Número 1, para conseguir una victoria en esta lucha, lo primero es que usted tenga y se haga un diagnóstico real de su vida. Usted se mire y se confronte ante el espejo y se dé cuenta si en usted pueden ver la gloria de Cristo. Amén. Cuando está entre sus amistades, cuando está entre sus conocidos, cuando está entre la gente, aleluya, que no es cristiana, díganme quién ven en usted. Amén. Cuando usted haya hecho un diagnóstico real de cómo usted piensa que le están viendo, no basado en nuestro engañoso y perverso corazón, el cual nos pinta y nos dibuja de una manera que quizá no somos, porque nosotros siempre nos vemos de la mejor manera posible, ¿verdad? Pero véase de una forma real. ¿Cómo usted puede chequearse y verse de una forma real? Conforme a la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Algunos ya se lo aprendieron de memoria, ¿verdad? Aleluya, porque esa era una de las tareas del sábado, era aprender, aleluya, Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, ¿cómo, Iván? Amén. Amén. No hay nadie que le conozca mejor que Dios y su palabra. Cuando usted se pone a leer la palabra de Dios, usted se encuentra el mejor de los espejos. El espejo que le va a decir realmente quién es usted no es ese que usted se mira todas las mañanas. Todo chulillo, empieza ahí, se pone su camisita. No, ese no es el espejo real. El espejo real es cuando usted habla la palabra de Dios y la palabra de Dios le empieza a leer a usted. Y yo siempre pensé que yo leía la palabra de Dios. La palabra de Dios le lee a usted y se empieza a ver como un espejo y dice, esto sí, esto no, esto no, esto no, esto no. Uy, me queda mucho todavía. Esto tampoco, esto tampoco. Esto estoy en proceso, estoy en cambio. Amén, esto sí. Y ya vas de sí. No. Y se va dando cuenta, que la palabra de Dios se convierte en su termómetro y en su espejo, ¿verdad? Donde usted se da cuenta si usted cada día es más conforme a la medida del varón perfecto. Aleluya. Número 2. La única forma para poder conseguir victoria en medio de esa lucha y de esa batalla dentro de usted es con el auxilio y la ayuda del Paracleto. Diga conmigo el Paracleto. ¿Qué es el Paracleto? El Espíritu Santo, aleluya. Porque no os dejaré solos y os enviaré el Paracleto, que es el Espíritu Santo, aleluya. Y mira qué pastor más moderno que ya le ha puesto nombre al Espíritu Santo y todo. Paracleto. No. Paracleto es la palabra en griega de Espíritu Santo, amén. Paracleto significa, diga conmigo, consolador. Y os enviaré al Paracleto, al Consolador en vosotros, aleluya. Que a pesar de que ya no esté con vosotros, os enviaré a alguien para que no esté con vosotros, sino que esté dentro de vosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? ¡Wow! Ya no pasó a estar al lado de ellos, sino dentro de ellos. Qué hermoso y maravilloso, porque algunos dicen en esta mañana, ya para ir terminando, bueno, es que si yo hubiera estado al lado del Mesías, del Maestro, ¡wow! Eso hubiera sido impresionante en mi vida, ¿verdad? Lo hubiera conocido, me hubiera entregado, hubiera vivido, aleluya, apasionado junto a él, hubiera sido otro Juan más, hubiera estado recostado a su lado. Amén. Pero escuche, de 12 que le seguían, solo uno dormía a su lado.
Uno le traicionó, otro le negó, otros se marcharon cuando Jesús murió. ¿Sabe? Lo importante no era estar con Él. Fue importantísimo y marcó la vida de ellos cuando, escuche bien, cuando el Espíritu Santo vino a ellos y les hizo conocer, entender y revelar la verdad de Cristo. Amén. Por eso dice en Hechos, gloria a Dios, que cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto, y vino el Espíritu sobre ellos, dice que después de eso, con denuedo, comenzaron a predicar la palabra de Dios. Antes de eso ni siquiera habían predicado nada de Jesús. Solo aguardaron, cada uno volvió a sus faenas, a sus tareas, y el día de la Pascua, aleluya, entonces en el monte alto, en el lugar alto se subieron porque Jesús se lo había mandado, y allá dice el Espíritu Santo descendió sobre ellos, y muestra de que el Espíritu Santo vino sobre ellos es que empezaron a hablar en otras lenguas, fueron como llamas repartidas de fuego, aleluya, sobre la cabeza de ellos, y rápidamente, inmediatamente después de eso, dice, empezó un ardor dentro de ellos y no pudieron contener la palabra de Dios y comenzaron, aleluya, en el día de Pentecostés a predicarle a todo el mundo, y hasta 5,000 se convirtieron en un solo día. Amén. Cuando dicen gloria a Dios, diga conmigo, el Espíritu Santo es mi ayudador. Tenga comunión con el Espíritu Santo. Aprenda del Espíritu Santo. Tenga una relación hermosa con el Espíritu Santo, aleluya, porque Él es su ayudador. Ya no están solos, no los dejaré solos. El Espíritu Santo de verdad, aleluya, vendrá sobre ustedes y les revelará todas las cosas. Cuando dicen amén, aleluya. El versículo 18 de nuestro texto nos dice, aleluya, que los santificados, aquellos que hemos nacido de nuevo y recibido a Cristo, no estamos bajo la ley. Diga conmigo, no estamos bajo la ley. Aunque algunos huela religioso desde lejos, no estamos bajo la ley, sino que estamos en un nivel más alto, está dentro de la esfera de la gracia. Mire lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. Porque ahora, mi hermano, tenemos aún un listón más alto que se llama gracia. Ahora ya no hacemos las cosas por obligación, como decía la ley. La ley fue creada para nuestra carne. La ley controlaba la carne, dominaba la carne para que los deseos de la carne, aleluya, se vieran contemplados en la ley y condenara las actitudes del corazón del hombre. Amén. ¿Pero qué para los que no vivimos bajo la carne, sino que tratamos de vivir en el Espíritu? Diga conmigo, tenemos una ley más alta que se llama gracia. Que aunque todo lo perdona, también nos demanda. Amén. Y muchos pretenden vivir bajo el paraguas de la gracia donde todo vale. Porque Dios en su gracia me perdona, porque Dios es amor. Usted ya se sabe, ¿verdad? Dios es amor, amor, amor. Y salimos de la iglesia siendo osos amorosos, abrazándonos todos. Amor, amor, amor. Y todo es amor. Pero mire, mi hermano, si antes uno, ya para terminar, si antes uno se tenía que fijar en la ley, la cual le ponía las cosas claras, hoy bajo la gracia usted tiene un mayor nivel, porque ahora su espejo no es la ley, es Cristo. Qué fuerte, Ya en usted no hace las cosas por obligación, usted empieza a tratar con su corazón para hacer las cosas por amor a Dios. Y esa es una ley más alta.